Bienvenidos amigos de Cool Channel Televisión a su programa Piedra con Aletas, lo humano en términos sencillos. Bueno, siempre entrevistando a las personalidades que opinan, que están en el tope pues, del tapete con los acontecimientos políticos. Y en esta ocasión nos visita acá en Cool Channel Televisión Carlos Valero, politólogo, articulista de La Patilla y opinador político de toda esta realidad que estamos viviendo. Bienvenido, Carlos, a Cool Channel Televisión. ¿Cómo estás tú? Bien, vale. Gracias por invitarme. No, encantado. Bueno, mira, Carlos, la audiencia, esperamos satisfacer las demandas de la audiencia. Sí, y bueno, como una primicia, Carlos va a estar pronto con Centey desarrollando entrevistas, van a tener invitados del mundo político, careos entre ellos de opiniones, vamos a hacer un espacio bien dinámico y bien entretenido de toda esta actualidad. Pero Carlos, recientemente en uno de tus artículos estabas comentando el tema de cómo Maduro se está atornillando al poder o cómo hay una sensación de mejoría, de manejo, de tratar de sobrellevar las cosas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Maduro? Porque Maduro no la tiene fácil, tiene una situación bien complicada. Por una parte hay gente dentro del PSUV y del gobierno que exigen las mismas líneas del comandante, la misma socialismo duro, pero por otro lado la realidad, la gente de Merente está diciendo, mira, vale, vamos a soltar los dólares, vamos a flexibilizar los precios, no podemos ser... ¿Cómo ves tú cómo la tiene él para mantenerse en el poder? Bueno, fíjese, lo primero que habría que ver es que, a diferencia de otros gobiernos, cuando comienzan su periodo de gobierno, digamos, una elección, un presidente cualquiera es electo y al día siguiente tiene 15 o 20 puntos por encima de popularidad y el tiempo comienza a operar en su contra. Y eso ocurrió con todos, pues, ocurrió con el presidente Chávez, ha ocurrido con todos. Y ocurre la famosa luna de miel. La luna de miel, sí. En el caso de Maduro, el proceso es inverso. Él gana la elección, muy cuestionado, pero la gana porque el CNE le reconoce el triunfo. Y ocurre un proceso inverso. Él comienza a seguir perdiendo puntos de popularidad. Cuando llega el proceso de elección, la diferencia fue de un punto entre Capriles, menos de un punto entre Capriles y Maduro, y después él comienza a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Para Maduro, es paradójico, pero el tiempo opera para estabilizarlo. Como estuvo a punto de caerse ese gobierno, entonces cada día que transcurre, la gente dice, bueno, pero el hombre sigue ahí, ¿no? Ahora, Maduro ha hecho algunas cosas que le han permitido además tener cierta estabilidad, al extremo que se fue a casar a Margarita, pues tuvo un día, entendemos que de luna de miel con la primera combatiente. O sea, si una persona tiene tiempo hasta para casarse, es que porque por lo menos se siente relativamente tranquilo, ¿no? ¿Qué ha hecho él? Él se dedicó mucho a la política internacional, logró la presidencia pro tempore del Mercosur, que no es ninguna cosa tonta, es algo más o menos importante. Sí. Ha logrado que la UNASUR, que inicialmente presionó mucho para que hubiese una auditoría realmente eficaz, bueno, enfriar el asunto. Bueno, Maduro viajó por el mundo, estuvo en Francia, se reunió con Hollande, estuvo en Portugal, en fin, estuvo en Rusia. Él ha estado consolidando internacionalmente la imagen de presidente. Esa consolidación internacional es reforzada con un aparato de propaganda muy fuerte. Entonces, cada vez que aparece Maduro en una reunión con alguno de esos presidentes y le dicen, menciona el presidente Maduro o el protocolo de esos países, o se lo menciona al presidente con el cual esté reunido, el aparato propagandístico lo repite millones de veces. Entonces, claro, el pueblo ya, ¿no? El pueblo que está sometido a este enorme bombardeo mediático dice, bueno, si este hombre lo reconocen allá, pareciera que está reconocido. Eso por un lado. Después, el control que tiene sobre las instituciones ha impedido que el TCJ se pronuncie, hizo que el CNE hiciera una auditoría que todos sabemos que fue una auditoría que no era lo que la oposición pedía, que fue una auditoría chucuta, calificada por Capriles como una auditoría chimba. Yo creo que fue una auditoría casi que una burla al país, pero bueno, pero el pueblo, una parte del pueblo acepta esos resultados. Y además tienes una oposición que, bueno, está muy apegada a la, como debe ser, por cierto, no quiero que me malinterprete con esto, está muy apegada a la vía democrática, está estrictamente firme con las protestas no pacíficas, ni siquiera con las protestas no pacíficas, más bien con la vía electoral,
y ha dejado de lado, y aquí sí voy a hacer una pequeña autocrítica a la oposición, de la cual por supuesto yo formo parte, Claro. ha dejado de lado la activación de la fuerza en la calle. Eso tiene varias explicaciones. La primera, bueno, nosotros tuvimos lo que se puede denominar la primavera venezolana en el 2002, en donde hubo enormes movilizaciones que concluyeron con un pronunciamiento militar, que la historia todavía no termina de descifrar realmente qué fue lo que ocurrió, pero que el presidente Chávez salió del poder, hubo un manejo de parte de las élites que se apoderaron de ese movimiento, empresariales básicamente, y militares, que desconocieron todo lo político que había en torno a eso. Entonces yo recuerdo que el movimiento sindical, que en aquel momento era muy vigoroso, no fue llamado a Miraflores a formar parte de aquel gobierno, pero además se desconoció el TCJ, el TCJ, sí, los diputados. Ahora, Carlos, siguiendo un poquito la línea de lo que me dice, entiendo que cada día que pasa él está como más cómodo y lo beneficia, al punto que, como sacas tú a relucir, se casó. Ahora, desde el punto de vista estratégico, ¿tú crees, como algunas personas opinan, que puede haber más problemas internos que lo que representa en este momento MUD, oposición, por ese repliegue, por esa espera de eventos electorales, por ese abandono un poco de la calle? ¿Tú crees que entonces puede darse algo más interno que desde la oposición? No, fíjate, yo creo que Maduro se está atornillando, como yo lo ponía en mi artículo, sí, pero se está atornillando sobre una superficie gelatinosa, sobre una superficie en la cual el tornillo no ajusta. Entonces es una sensación de atornillamiento, pero no es tal. Hay muchas debilidades intrínsecas en ese gobierno. El primero de ellos, que es un gobierno corporativo, que pareciera casi que más una compañía anónima. Eso parece un gobierno en donde Cabello tiene unas acciones, en donde Ramírez tiene unas acciones, en donde Maduro tiene unas acciones, en donde varios factores de poder tienen acciones, y bueno... Está buena esa imagen de la corporación, sí, sí, y de los intereses compartidos ahí con facciones. Es una corporación de intereses, digamos, una compañía anónima, por ponerle un nombre. En esa compañía anónima Maduro es ahorita como el CEO, lo denominaron. Pues. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, los ascensos militares los vimos. Salió el ministro, el Barrientos, el que era jefe del comando estratégico, diciendo: nosotros tenemos que asesorar a Maduro porque él no conoce del mundo militar. Claro. O sea, ustedes se imaginan que con el presidente Chávez un militar activo hiciera ese tipo de, sí, de comentarios. Un segundito, Carlos. Amigos, ya retornamos, vamos a conectar con el tema de los ascensos militares y una opinión que también tiene Carlos al respecto, que ha escrito sobre ello, y ya regresamos a esta interesante entrevista a través de su programa Piedra con Aletas.